Desde que los hermanos Daguerre, franceses, inventaron la fotografía, ya el arte pictórico, el arte plástico, no necesitó hacer representaciones inequívocas, exactas de sus modelos. Y empezó el arte plástico, la pintura en este caso, a utilizar directamente la prerrogativa que tiene el observador de la abstracción, que conocemos con el nombre de arte moderno. En el arte moderno y en todas sus expresiones hay muchos disparates, sin ninguna duda, hay mucho abuso. Hay mucha gente que garabatea. Eso no es arte moderno, eso es simplemente una degradación del arte. Pero hay sin duda abstracción y de la buena. No voy a mencionar a pintores famosos, contemporáneos, como Salvador Dalí o como Pablo Picasso, que son los genios de la pintura abstractiva, que le permiten al observador crear en su propia imaginación el simbolismo. La pintura moderna es simbolista. Significa muchas cosas con un contenido y un contexto y una realidad de fondo. Es un arte que se aprecia directamente desde el cerebro humano, no desde la mecánica óptica del ojo, sino desde el cerebro humano. El arte al que me refiero necesita pensamiento, necesita proceso mental. Y así es en todo. Así es también en la caricatura. La caricatura es simbolista. No necesita de literatura, no necesita de textos. La caricatura con textos, con ayudas literarias, con mensajes escritos en palabras, es una caricatura mediocre. El buen caricaturista es fundamentalmente un muy buen dibujante, pero paralelamente es un hombre inteligente o una mujer inteligente y obviamente con una enorme capacidad de simbolismo y abstracción. Yo no veo caricaturas con literatura, porque eso es una falsificación. Adicionalmente, hoy en día, los garabatistas, inhábiles para el dibujo, se valen de la maravilla de la computación. Una computadora puede tomar una fotografía, por ejemplo, de Guillermo Lasso, una de Correa, de cualquier personaje público. Se pulsa una programación y esa cara, en este caso de Lasso, de Correa, empieza a ser deformada hasta convertirla en una aproximación a la realidad. Inclusive las computadoras hacen pintura, cromatizan las caras que deforman. Eso no es caricatura, de ninguna manera. Yo me permito sugerir a ustedes lo que a mí me costó algún trabajo, aprender a discernir, a diferenciar un buen dibujante caricaturista que no utiliza computadora, que no es garabatero y que no utiliza textos. Atrás tengo yo una pintura del general Alfaro que me parece una genialidad del pintor Guayasamín. ¿Por qué? Porque cuando uno mira esa litografía, que la tengo yo como guía espiritual, mental y para mi trabajo, porque soy liberal, veo al general Alfaro joven y eterno. ¿Cuál es el mensaje de esa litografía? Juventud, frescura y eternidad. ¿Qué significa? Que la democracia liberal es el non plus ultra, la cima, la meta a la que la organización social de la humanidad ha llegado, y mejor cosa que eso no hay, no existe.
Ese es el mensaje de la pintura litográfica que tengo yo a mi espalda. La pintura moderna es eso, es simbolista, es abstractiva, repito. Y quiero poner otro ejemplo, un ejemplo que a mí me llamó la atención y me dejó realmente impresionado y hasta hoy. Quienes conocen Moscú deben haber visitado necesariamente su metro, el metro de Moscú, construido durante la era de Stalin. Lo único lindo de esa era es el metro de Moscú, diseñado por el arquitecto Alexei Dushkin y por el escultor Alexander Deineka. Son 78 esculturas de este artista, de este escultor. El metro mide 380 kilómetros. 380 kilómetros. Dicho sea de paso, fue construido en mayo, inaugurado de 1935, en la plena era estalinista. Tiene como 230 estaciones, cada una más linda que la otra, con nombres que evocan la cultura universal. Es un metro extraordinario, espectacular. Es lo mejor y la cúspide, una de las cúspides que logró el comunismo. Así es. ¿Y a qué voy? Que el escultor de estas 18 obras de arte, esculturas obviamente, en donde se pintan esencialmente soldados y trabajadores, tiene una actitud de cuerpo inclinado, de cabeza baja. Es impresionante. Ahí hay un mensaje contra la esclavitud comunista. Claro, era una loa, un reconocimiento al obrero, al trabajador, para el cual Marx inventó el comunismo, el soldado que la defiende, pero unos y otros siempre con el lomo inclinado, con la tez, la mirada, la cabeza, disculpen la redundancia, pues cabizbaja. ¿Qué significaba eso? Y de vez en cuando se lee, por supuesto que en ruso, yo no sé hablar el ruso, pero son palabras que por incorporación cultural uno las tiene que aprender, ¿sí? Uno lee en cada trecho de estas esculturas la palabra inmusla, voskresenie, inmusla, voskresenie. Yo pregunté que qué significaba. Significa, ustedes necesitan resucitar. Era un mensaje al pueblo ruso, esclavizado, sojuzgado, reprimido, amenazado, ensangrentado por el fascismo de izquierda de Lenin, Stalin y los posteriores. Inmusla, broskesenie, necesitan resucitar. Dicho sea de paso, resucitar o resurrección tiene una linda palabra en griego que nos es propia ya en la lengua española, anastasia o anastasis, significa resurrección. Esto como dato al margen. Pero bueno, volviendo al arte moderno, a la pintura, que permite la elaboración mental, la interpretación, la abstracción, primero que no puede ser garabato, y segundo que no puede ni tiene que ser, ¿por qué? Literatura. Esa es una presentación pictórica mediocre, que por lo menos conmigo no va. Bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes este dato hoy en día. Muy amables. Buen fin de semana. Hasta el lunes.